¿Cómo están esta noche? Contentos, agradecidos con el Señor. Pues bien, hoy es el último jueves de este mes de noviembre. Recordemos que estamos viendo este tema acerca de tiempo de altar. Dile al que tienes a tu lado, tiempo de altar. Y bueno, antes de empezar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, queremos poner este precioso tiempo en tus manos, Señor. Sabemos que tu gloria está aquí, que tu presencia está aquí. Queremos que tú nos sigas acompañando. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos hables, que abras nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para captar lo que tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros. Permítenos poder ser de aquellos discípulos que son oidores y hacedores de tu palabra. Quita todo obstáculo, quita todo aquello, Señor, que no es tuyo y que quiera impedir que hoy tu palabra pueda tocar los corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Entonces estamos viendo este tema acerca de tiempo de altar. Ya muchos de los grandes expositores que han pasado por aquí este mes ya han estado hablando acerca de lo que es el altar. Pero hoy vamos a recapitular un poquito acerca de lo que es un altar para luego entrar a lo que quiero hablarles en esta noche de hoy. Y pues, ¿qué es un altar? Es un lugar donde Dios o donde se realiza una ofrenda para Dios. En el Antiguo Testamento existen diferentes tipos de altares, incluso en el libro de Éxodo encontramos que Dios incluso manda a Moisés a construir diferentes tipos de altar. El altar de bronce, por ejemplo, que es donde estaba el incienso, donde se quemaban ahí una ofrenda al Señor. Estaba el altar que manda a construir con unas características específicas. Así que la palabra altar en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, está relacionado con el sacrificio. Diga conmigo, sacrificio. Así que altar está directamente relacionado con lo que es el sacrificio. Así que esto denota un sentido de matanza, de sangre que se derrama, pero también luego con el tiempo por extensión se aplicó al sitio donde se hacían los sacrificios. Así que donde se hacían unos sacrificios para Dios por diferentes circunstancias o diferentes situaciones, se le empezó también a llamar altar. Así que el altar ciertamente era una construcción de hombres en el cual allí se entregaba algo para Dios para que su gloria pudiese descender. Pero siempre era una construcción de hombres. Esto es importante que lo tengas en cuenta porque vamos a ver un poquito más adelante la diferencia de lo que es el altar ahora en la actualidad. Así que todo altar en el Antiguo Testamento siempre era construido por un hombre. Podía ser construido ya sea de tierra, podía ser construido por piedras, pero era construido por hombres. Los altares se levantaban para adorar a Dios y la Biblia, aunque no nos dice las características físicas de esos altares, cuando llega el tiempo de la ley de Moisés, empieza Dios a poner unas características específicas que debía tener el altar, unas medidas, la forma de construcción muy específica. Pero antes de eso, habían unos hombres que construyeron un altar a Dios porque algo nació en el corazón de ellos. Y quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 8, versículo 20. Libro de Génesis, capítulo 8, versículo 20. Hasta este momento ningún ser humano había construido un altar para Dios. Ya habían pasado algunos años, algunas generaciones, y hasta este momento, después de que sucede el diluvio, después de que las aguas descienden, nos dice la Biblia que luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Es decir, que Dios
preparó ciertos animales que eran animales puros, que él consideraba que eran puros, para que Noé pudiese ofrecer este sacrificio al Señor. Descendiendo del arca para iniciar ahora un nuevo ciclo en la tierra que el Señor ahora estaba despejando de las aguas, empieza este nuevo ciclo con un sacrificio al Señor, una ofrenda a Dios, una ofrenda de animales para que el Señor se agradara para este nuevo ciclo del ser humano. Pero después de este sacrificio, no volvió a haber un sacrificio en los años siguientes. Tuvieron que pasar 430 años. Imagínense eso, 430 años después de que Noé hizo este sacrificio, hasta que Dios levantó un hombre llamado Abraham para que también le levantara un altar al Señor. Génesis capítulo 12, versículo 7. Nos dice, entonces el Señor se le apareció a Abraham, dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Así que Abraham hasta este momento no es Abraham, todavía se llamaba Abraham. Dios lo llama para que salga de la tierra de sus padres, la tierra de Ur, para que vaya hacia la tierra prometida. Pero Abraham recibe esta promesa y él, aún sin tener certeza de cuándo, ni cómo, ni dónde sucederá, ni siquiera cuál era esta tierra prometida, porque Dios en ningún momento hasta aquí le había dicho exactamente el lugar de la tierra prometida. Pero él, entendiendo que es Dios quien le está dando esta promesa, él dice, esta palabra yo la voy a sellar dándole una ofrenda al Señor, dándole algo que a Dios le agrada. Nadie quizás hasta aquí le había enseñado a Abraham cómo hacerlo, pero algo le nació de su corazón. Abraham lo hizo en varias ocasiones, lo hizo en Génesis 12:8, en el capítulo 13, versículo 18. No los vamos a ver todos por cuestión de tiempo, pero también en Génesis 22:9, recuerden cuando Dios le habla a Abraham de que vaya con su hijo a ofrecer un altar, un sacrificio al monte Moriah, donde son varios días de camino. La Biblia nos dice que fueron 3 días de camino hasta que Abraham vio a lo lejos el lugar del sacrificio. Le dice a los siervos, quédense aquí con el burro, yo voy con el muchacho, que no era ningún muchachito. Hasta aquí Isaac tendría quizás unos 25 años. Así que no era tan peladito como quizás nos los ponen en las historias bíblicas. Y se va Abraham con su hijo a ese lugar de sacrificio. Y Génesis 22:9 nos habla cómo llegan al lugar, empieza Abraham a construir un altar, seguramente con la ayuda de Isaac. Construyen el altar, luego Abraham ata las manos de Isaac, lo pone en el altar para sacrificarlo. Vemos también no solamente la obediencia de Abraham, sino incluso la obediencia de Isaac, viendo que está siendo amarrado, que está siendo acostado en esa cama y que en ningún momento vemos en la Biblia que le reclama a su papá, ¿por qué me amarras a mí? ¿Por qué me acuestas a mí? Absolutamente nada. Era una obediencia realmente increíble que quizás ninguno de nosotros tendría. Pero hasta este momento solamente Abraham y Noé habían levantado un altar a Dios. Luego, después de esto, evidentemente Isaac también levanta un altar al Señor en Génesis 26, versículos 23 al 25. Isaac entonces nos dice que de allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo, no tengas miedo porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Así que Isaac, quizás aprendiendo de su padre Abraham, también identifica que cuando Dios se muestra, cuando Dios se revela, cuando Dios da una promesa, inmediatamente lo que hace es levantar un altar a Dios, demostrando así que está agradecido porque Dios se le ha mostrado,
mostrando claramente que él en su corazón está dispuesto a obedecer a Dios, que está dispuesto a hacer todo lo necesario para que Dios pueda cumplir su palabra en su vida. Pero también vemos a Jacob. Jacob, la Biblia nos dice que levantó solamente 2 altares. Uno cuando llega a la tierra de Siquén, en Génesis 33:20. Para los que lo están anotando, ahí lo pueden leer luego en su casa. Pero me quiero centrar en el pasaje que está en Génesis 35, versículo 6 y versículo 7. Nos dice: finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamado Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar el Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Vemos nuevamente a Jacob que construye un altar porque Dios se le mostró, porque Dios se le apareció. En estas situaciones vemos que ellos construyen un altar porque Dios mismo es el que se les está revelando, se les está mostrando. Les está diciendo: yo soy Dios. Y ellos inmediatamente en su corazón lo primero que hacen, su deseo es construirle un altar a Dios. Porque ese altar también iba a mostrar a aquellos que luego más adelante iban a verlo, iban a identificar: oh, este es el altar que construyó Jacob, porque en este lugar Dios se le reveló. El altar no solamente era en el momento para ofrecerle un sacrificio al Señor, sino también era una evidencia física para los demás de lo que Dios estaba haciendo en la vida de la persona que levantaba el altar. Así que Abraham, aunque la Biblia no nos lo dice de esta manera, pero yo más o menos puedo intuir que si vemos la vida de Abraham y su familia, ellos se dedicaban a la venta de ídolos, construían y vendían ídolos en la tierra de Ur. Algunos han incluso dicho que cuando Dios le habla a Abraham, en Abraham quizás hubo una duda de saber qué Dios era el que le estaba hablando, porque Abraham no sabía, Abraham no conocía al Dios Todopoderoso. Pero él aún así, sin saber quién era, obedeció y decidió seguir las instrucciones que Dios le había dado. Así que quizás Abraham sabía lo que era la construcción de altares, porque los altares no únicamente se levantaban al Dios Todopoderoso, sino que todas las religiones siempre han levantado un altar a sus dioses. Y en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, no era la excepción. Muchos de los dioses, la gente le levantaba altares, le llevaba ofrenda, le llevaba fruta, le llevaba animales. Incluso sacrificaban sus propios hijos. Llevaban a sus hijos a ser sacrificados ante estos altares de estos ídolos. Así que Abraham quizás sabía lo que era construir altares. Su familia creció y vio la construcción de altares, pues ellos los hacían y los vendían. Pero cuando Dios lo llama, decide obedecer de una manera radical, saliendo de la tierra de Ur para ir al lugar que Dios le había indicado y levantar ahora un altar al Dios verdadero. Jacob seguramente aprendió de su padre Isaac. Isaac aprendió quizás de Abraham. Pero después de ellos, que son llamados los patriarcas, nuevamente vemos que no se vuelve a levantar un altar a Dios. Y suceden muchísimas generaciones. Algo sucedió que Jacob quizás no le enseñó a sus hijos a levantar un altar a Dios. Quizás no les enseñó a adorar a Dios. Quizás no les mostró la forma en la cual Dios quería ser adorado, exaltado. Sus 12 hijos no crecieron viendo a Dios. Y en la Biblia no vemos en ningún momento que Dios se le mostró a ninguno de los 12 hijos de Jacob. A pesar de que Dios, por medio de Jacob, quien luego le cambia su nombre a Israel, y por medio de sus 12 hijos, establecen las 12 tribus de lo que luego fue la nación de Israel, Dios en ningún momento se le reveló ni le habló a ninguno de sus 12 hijos. Algo había sucedido en la vida de Jacob o de sus hijos que no se acercaron a Dios ni hallaron el favor de Dios para que Dios
se le revelara, se le mostrara como lo habían hecho con su bisabuelo, su abuelo y con su padre Jacob. Y no fue sino hasta el tiempo de Moisés. Y de Jacob hasta Moisés pasaron aproximadamente 400 años. Imagínense esto. Dios llega un momento donde se muestra, se revela y espera que la gente continúe hablando acerca de Él, de lo que Él ha hecho, cómo se ha revelado, cómo se ha mostrado, los milagros, las señales que Él hace. Llega un momento donde se para en una generación y ya se deja de hablar de Dios y las siguientes generaciones crecen sin conocer a Dios ni lo que Él había hecho. Y esto es algo recurrente en la vida del pueblo de Israel. Constantemente Dios hacía cosas, pero luego se olvidaban de proclamar y anunciar lo que Dios había hecho y crecían generaciones que no conocían lo que Dios había hecho. Y aquí pasaron 400 años hasta que Dios liberta al pueblo de Israel a través de Moisés. Y después de que Moisés empieza a llevar al pueblo de camino hacia la tierra prometida, en el camino se empiezan a encontrar con algunos pueblos que empiezan a poner resistencia y Moisés empieza a pelear con ellos. Después de eso, Dios le da la victoria a Moisés y vemos en Éxodo capítulo 17, versículo 15, donde la Biblia nos dice: entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Moisés, vemos en unos versículos anteriores que había luchado contra algunos pueblos, había el Señor dado la victoria y después de esta victoria inmediatamente Moisés entonces levanta un altar al Señor. Porque Dios los había libertado. Moisés salió con un pueblo que no sabía pelear, eran todos campesinos, se dedicaban a la agricultura, eran constructores, pero ninguno de ellos sabía tomar una espada. Y Dios fue el que les dio la victoria, quizás utilizando las manos de todos ellos para pelear contra los ejércitos opositores y darles la victoria. Moisés, reconociendo esto, que es la victoria por medio de Dios, entonces levanta otro altar al Señor. Pero después de Moisés, entonces vinieron otros altares como Josué. Y después de Josué no vemos otro altar hasta el libro de los Jueces y vemos luego a Samuel y David que levantan altares al Señor. Pero después de David cesan los altares. Después de que David construye altares al Señor, cesan por completo todos los altares y empiezan los altares a ser completamente olvidados. Incluso vemos al profeta Isaías cuando va a levantar un altar al Señor y empieza a decirle al pueblo: ahora van a ver quién realmente es Dios, si el de los Baales o nuestro Dios. Pero la Biblia nos dice que el altar estaba completamente destruido, abandonado. El altar de los sacrificios permanente que Dios había dicho que se debía tener por medio de Moisés en Éxodo 35, 36 y 37, se había quedado completamente olvidado. Ya no habían ofrendas ni sacrificios a Dios. Dios había quedado en el olvido. Y entonces Elías tiene que reconstruir el altar para el Señor. Y así el Señor entonces muestra su poder a través de fuego. Pero todos estos altares, como les decía al principio, fueron construidos por hombres. Todos estos altares fueron construidos por hombres imperfectos, pecadores, con maldad en su corazón, que no podían vivir una vida en completa santidad y pureza delante de Dios. Así que todos esos altares con el tiempo quedaban en el olvido y pasaban a quedar completamente en ruina. Pero en el Nuevo Testamento, aunque la palabra altar aparece un par de veces, ya no está relacionado con un altar que debemos construir para ofrecer sacrificios. Pues en el libro de Hebreos, que vamos a entrar a ver en el libro de Hebreos, cómo la Biblia nos muestra acerca de este altar maravilloso, el cual Dios ha levantado, perfecto. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 9. Vamos a ver la gran diferencia que había en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento,
Yo sé que todos ustedes ya lo saben. Dios había levantado un sumo sacerdote y este sumo sacerdote tenía que una vez al año matar cierta cantidad de animales, becerros, toros y demás, para perdonar los pecados o para que Dios perdonara los pecados de todo el pueblo. Y esto lo hacía una vez al año. Una vez al año el sumo sacerdote tenía que hacer un ritual de santificación, de purificación, para poder entrar al lugar santísimo, hacer la ofrenda de estos animales desde la mañana hasta el anochecer, para que así los pecados de todo el pueblo pudiesen ser perdonados, pero era solamente una vez al año. Así que cada año tenía que repetirse este sacrificio. Pero ahora vemos en el Nuevo Testamento cómo el escritor de Hebreos nos dice que esto ya no es necesario que lo sigamos haciendo. Nos dice el versículo 9, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente. Pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. El escritor de Hebreos está mencionando, antes en el Antiguo Testamento Dios estableció un sistema de rituales ceremoniales para que a través de ese sistema ceremonial la gente pudiese ser perdonadas, pudiese ser purificadas, pero solamente era en el cuerpo. No podían ser purificados ni en su conciencia ni en su alma, solamente en el cuerpo. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, encontramos un sacrificio perfecto que no es de ni alimentos ni bebidas, ni tampoco de diversas ceremonias para la purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Entonces, Cristo ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró a ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez. ¿Qué dice? ¿Se alcanzan a leerlo? Quizás está muy pequeñito. Nos dice la Biblia que Cristo, con su propia sangre, no de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Así que Cristo, a través de su sacrificio, al derramar toda su sangre en la cruz del Calvario, con ese solo sacrificio es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Yo pensé que usted se iba a alegrar por eso. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto. Todas las ceremonias que se hacían en el Antiguo Testamento eran solamente sombra de lo que Cristo iba a hacer. Solamente era una situación en la que los hombres podían ver a través del sacrificio de ciertos animales perfectos, porque tenían que cumplir requisitos. Los animales para el sacrificio tenían que ser perfectos, tenían que ser de una edad específica, para que pudiesen ser sacrificados y así de esa manera Dios se pudiese agradar de esa ofrenda. Ahora Cristo es el que se ofrece a sí mismo como este sacrificio perfecto. Hay algunos que han dicho, el sacrificio que Abraham iba a hacer a su hijo Isaac en el monte Moriah era una sombra de lo que Dios iba a hacer por medio de Cristo. Estaba pidiendo el sacrificio de su único hijo, el de la promesa. Y a través de ese sacrificio que Dios detiene diciéndole a Abraham, no lo hagas, he conocido tu obediencia. La fe que Abraham tenía es conocido como el padre de la fe. Era una sombra de lo que Cristo más adelante iba a hacer. Jesús, en ese mismo monte, unos años más adelante, en el monte Moriah, ofrece su propia vida como un sacrificio perfecto para la expiación de nuestros pecados. Así que el Señor entonces continúa diciendo en el libro de Hebreos,
que Jesús entonces nos da redención eterna y continúa diciendo, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Es decir, a través de estos sacrificios tomaban la sangre, tomaban las cenizas y podían a través de ciertos rituales purificar a las personas. Al sumo sacerdote le untaban en los lóbulos de las orejas y empezaban desde la cabeza hasta los pies a hacer ciertas cosas hasta que quedara ceremonialmente puro para ahora sí poder hacer todo lo que le tocaba hacer dentro del lugar santísimo. Y tenía que entrar al lugar santísimo con una cuerda atada a la cintura y con una campanita en el cuello que manifestaba que todavía estaba vivo. ¿Y esto con qué propósito? Si en algún momento el sumo sacerdote no era considerado apto o puro delante de Dios, en ese instante caía muerto en el lugar santísimo. Así que seguramente había un portero ahí detrás de la cortina del lugar santísimo, prestando oreja, escuchando. Si se escuchaba la campanita, el sumo sacerdote estaba vivo. Pero si por alguna razón el sumo sacerdote quizás se quedaba detenido por algo y no escuchaban la campanita, yo me imagino que hacían un jaloncito de cuerda para ver si el sumo sacerdote todavía vivía o no vivía. Imagínense que Dios hiciera eso con nosotros, pasando aquellas puertas para entrar a este lugar, que tuviésemos que entrar con una campanita y una cuerda en nuestra cintura. El que no estuviese apto ni digno de entrar a la presencia del Señor, en ese instante caería muerto. Sin dudas, todos nosotros caeríamos muertos. Todos nosotros somos perfectos, pecadores, delante de Dios. Delante de la santidad de Dios, ninguno de nosotros puede realmente resistir. Pero Dios en su infinita misericordia a través de Cristo nos hace perfectos ante Él. Y nos dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Así que, ¿cuál es el propósito por el cual Cristo murió para perdonar nuestros pecados? Para que pudiéramos adorar al Dios viviente. Antes no podíamos hacerlo. La Biblia nos dice que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué puede hacer un muerto? Nada. No puede hablar, no puede opinar, no puede sentir, no puede levantar las manos porque está muerto. Y así era nuestra condición delante de Dios, muertos espiritualmente hablando. No podíamos agradar a Dios, no podíamos entrar a la presencia de Dios, estábamos imposibilitados espiritualmente de poder acercarnos a Dios. El pecado nos separaba de Dios. Así que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, purificar nuestra conciencia de acciones pecaminosas para que así podamos adorar al Dios vivo. Nos dice el escritor, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Así que Cristo vino para librarnos completamente de ese pacto en el cual tú y yo nos encontrábamos, un pacto de muerte, un pacto en el cual no podíamos nosotros agradar a Dios, un pacto que si aún continuara vigente, ninguno de nosotros pudiésemos ser salvos. Ninguno de nosotros podía cumplir a la cabalidad o a la perfección la ley que Dios demandaba que se debía de cumplir. Es imposible para el ser humano cumplir la ley que Dios demanda que se cumpla. Así que Cristo tuvo que venir para cumplir perfectamente esa ley, y ahora tú y yo que creemos en Cristo como el Señor y Salvador, nos otorga el cumplimiento de la fe, por medio de la fe,
nos otorga el cumplimiento perfecto de la ley y ahora tú y yo podemos entrar al trono de la gracia, como dice su palabra, confiadamente, porque Dios ahora nos permite ese acceso a través de Cristo Jesús. Así que es a través de Cristo, no se trata de mi fuerza, no se trata de lo que yo soy capaz de hacer, no se trata de cuán santo yo crea que puedo llegar a ser, porque no se trata de mí, se trata de Cristo. Cuando entendamos esto, que se trata de Cristo, que no se trata de nosotros, vamos a empezar a llevar una vida que le agrada completamente a Cristo. Cuando ya no vivimos para nuestros deleites, ya no vivimos bajo nuestras pasiones, ya no vivimos a lo que nosotros pretendemos o queremos hacer, sino que vivimos ahora para la gloria de Dios, entonces el propósito de Dios se va a cumplir perfectamente en nuestra vida. Pero el versículo 22 nos continúa diciendo el escritor de Hebreos: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin el derramamiento de sangre no podía haber perdón. Y lo podemos ver desde el inicio, podemos ver desde Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios es el que ofrece el primer sacrificio, un derramamiento de sangre. Hasta ese punto, todos los animales eran herbívoros, porque no había muerte. No habían animales que se comieran a otros animales. Pero después de que el hombre pecó, entonces Dios ofrece el primer sacrificio, sacrifica un animal o varios animales, y de esos animales le da vestiduras a Adán y a Eva porque se encontraban desnudos. Dios tapó la desnudez de Adán y Eva, que no era únicamente física, era una desnudez ahora espiritual. Con estas vestimentas Dios estaba diciendo, pues yo cubro su desnudez a través de este sacrificio. Pero este sacrificio tenía que seguirse realizando de manera continua, porque todavía no se había ofrecido un sacrificio perfecto. Nos dice entonces también el escritor de Hebreos, versículo 24, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas. Fíjense esto, en el Antiguo Testamento el altar era hecho por hombres, el lugar de que Dios había dicho que se construyera para que su presencia habitara era hecho por hombres, lo que era el tabernáculo era hecho por hombres. Luego cuando Salomón construye el tabernáculo, ahora sí, construye el templo, también fue hecho por hombres. Y aunque fue derribado y reconstruido una segunda vez, luego nuevamente destruido hasta que es reconstruido nuevamente por el rey Herodes o ampliado por el rey Herodes, aún seguía siendo un templo hecho por hombres. Pero ahora la Biblia nos dice que Cristo, quien es el sumo sacerdote, este sumo sacerdote que ahora entra en el lugar santo hecho no por manos humanas. Porque el diseño que Dios le dio a Moisés para que lo construyera aquí en la tierra es un diseño que es una calca idéntica del el tabernáculo que hay en los cielos. La Biblia nos dice que hay un tabernáculo en el cielo en el cual Cristo, ahora que es el sumo sacerdote, está ofreciendo sacrificios continuos al Señor que le agradan completamente a Él, porque Él está intercediendo por ti y por mí. Cristo ahora está en esta posición de sumo sacerdote, cumpliendo estas labores de ministrar la presencia de Dios, para que ahora tú y yo que creemos en Cristo y que Cristo mora en nosotros, también la presencia del Señor more en cada uno de nosotros. Así que nos dice entonces el escritor de Hebreo que Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanos, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Es decir, ese diseño que Dios le da a Moisés era una copia idéntica del tabernáculo perfecto que está en el cielo. Y en ese tabernáculo está ministrando nuestro Señor Jesucristo. Nos dice entonces, Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros.
y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiese sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo, pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en el sacrificio. Asimismo, cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Cuántos esperan con anhelo su venida? El Señor ciertamente vendrá por segunda vez. Y ya no vendrá para librarnos de nuestros pecados, porque eso ya lo hizo en su primera venida. Él vino a ofrecer su vida en sacrificio perfecto, a morir, derramando toda su sangre para que tú y yo pudiésemos ser perdonados y pudiésemos tener acceso directamente a la presencia de Dios. Pero Él vendrá por segunda vez por su pueblo. Él vendrá por aquellos que ha de salvar, por aquellos que no verán la muerte eterna. Así que ahora en Cristo Jesús tenemos esta esperanza de que hemos sido ahora perdonados, pero que también seremos librados de la condenación y de la destrucción eterna. Hebreos capítulo 13, versículo 10. Con esto voy a ir terminando. Nos dice la Biblia que tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Les dije, recuerden esto, cómo los altares eran hechos por hombres. Porque el sumo sacerdote y los sacerdotes, Dios les había dicho a toda la tribu de Leví, que eran los ministradores de todo lo que era la presencia de Dios, de la música, del tabernáculo y demás, ellos no iban a tener herencia en la tierra, como si lo tuvieron las otras 11 tribus de Israel. Ellos, su herencia iba a ser Jehová. Dios mismo les dijo, yo voy a ser su herencia. Y de todo lo que el pueblo llevaba para Dios en el altar, los sacerdotes, los levitas, ellos podían tomar de eso porque era para su sustento. Cuando llevaban los diezmos de los granos, de las frutas, de los animales, todo eso se ofrecía al Señor, pero era también para el sustento del pueblo que el Señor había dicho que ellos no iban a tener herencia. Pero ahora en este nuevo altar, la palabra nos está diciendo que en este altar, del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer, bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado. Y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Jesús fue sacrificado fuera de las puertas de la ciudad, en el monte Calvario, también conocido como el monte Moriah o el monte de la calavera. En ese lugar Él ofreció su propia vida. Los sacrificios se hacían afuera porque con tantos sacrificios sabemos que los que han estado en lugares cerca donde se matan animales, ya sea pollo, puerco, vaca, esa sangre con el tiempo empieza a oler horrible, empieza a apestar horrible y empieza obviamente a atraer moscas y demás animales. Así que el lugar del sacrificio estaba afuera, donde se sacrificaban los animales, donde podían ahí derramar la sangre para que no contaminara nada de lo que estaba puro dentro del tabernáculo. Y luego esa sangre sí la podían llevar al tabernáculo, porque por medio de la sangre de esos animales puros, Dios santificaba o purificaba todo lo que era para su servicio. Todo lo que tenía que ver con el servicio a Dios era purificado por medio de la sangre de estos animales perfectos. Pero ahora en Cristo Jesús
ya no es necesario el sacrificio de más animales, porque Él es el sacrificio perfecto de Dios. Él fue el cordero inmolado que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que ya no tuviésemos que nosotros ofrecer sacrificios ceremoniales año tras año, sino que Él lo hizo una vez y para siempre, para que tú y yo pudiésemos ser salvos y pudiésemos adorar a Dios. Así que, ¿qué tipo de sacrificio debemos ofrecer ahora? Si ya Cristo hizo el sacrificio perfecto, si Él ahora está en el lugar santísimo ofreciendo sacrificios continuos al Señor, ministrando la presencia del Señor, ¿qué podemos ofrecer tú y yo para agradar a Dios? Ahora los sacrificios, diferentes a los del Antiguo Testamento, que los del Antiguo Testamento están completamente obsoletos. Toda la parte ceremonial de la ley está obsoleta. La ley completamente no está obsoleta, pero Cristo abolió todo, por medio de su sacrificio, todos los aspectos ceremoniales de la ley. Es decir, ya no tenemos que estar matando animales, ya no tenemos que hacer un ritual de purificación para poder entrar a la presencia de Dios, o que alguien lo haga por nosotros, el sumo sacerdote, quien era el único indicado para poder entrar a la presencia de Dios. No, ahora tú y yo podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. En el capítulo 13 de Hebreos, pero versículo 15, versículo 16, nos dice: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo ¿de qué? ¿Sí lo están leyendo todos? Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza ¿a quién? A Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden, en lo que dice el escritor, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Si tú te estás preguntando, no sé cómo agradar a Dios, pues el escritor de Hebreos nos da la respuesta. ¿Cómo podemos nosotros agradar a Dios? Pues ofreciendo un sacrificio continuo de alabanza a Él, no olvidándonos de hacer el bien y compartiendo con los que tienen o pasan necesidad. Estamos ya casi para entrar a diciembre, un mes anhelado por la mayoría, porque es un mes de fiesta, es un mes para pasar con la familia, es un mes que para algunos es bonito, quizás para otros no tanto, pero es un mes que prácticamente es anhelado por todo el mundo, sobre todo por los niños, porque van a recibir regalos y demás. Yo todavía, un niño de 33 años, espero mi regalo. Pero es un mes anhelado por todos. Pero aunque ciertamente es un mes en el cual pasamos en familia, que disfrutamos y que comemos quizás hasta saciarnos, la Biblia nos dice: no te olvides de los que pasan necesidad. No te olvides, quizás puede ser tu vecino, quizás puede ser incluso alguien de tu familia que tú no sabes que está pasando una necesidad. Pero la Biblia nos dice: no te olvides ni de hacer el bien, ni de compartir lo que tienes con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Así que estos son sacrificios que tenemos que hacer y que son evidencia de que Cristo nos ha salvado. Cuando tú y yo alabamos a Dios de manera pública, como lo hacemos aquí de manera congregacional, es una evidencia que estamos manifestando de que Cristo nos ha salvado, que Él es nuestro Señor, que Él no es nuestro Salvador. Pero también cuando vamos y hacemos el bien, aunque nos paguen con mal, aunque nos hagan daño, aunque nos traten mal, pero pagamos con bien y compartimos con los que pasan necesidad, es una oportunidad maravillosa de manifestar que hemos sido salvados en Cristo Jesús. El libro de Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10 nos dice que somos hechura suya en Cristo Jesús, hechos para hacer buenas obras.
Somos hechos en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Si tú ahora que eres hijo de Dios, pero las buenas obras no te acompañan, entonces posiblemente tú realmente no has sido salvado. Las buenas obras deben acompañar al que es verdaderamente hijo de Dios. Porque para eso el Señor nos ha creado también. Pero aparte de ofrecer este tipo de sacrificios que le agradan al Señor, que son evidencias externas de lo que Él ha hecho en nosotros, también la Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, y con este pasaje termino. El Señor entonces nos dice cómo le gusta que nosotros también ofrezcamos un sacrificio. No solamente con buenas obras, solamente evidencia hacia otros, sino ahora nosotros particularmente con Dios. ¿Qué podemos ofrecerle a Él que a Él le agrada? Nos dice Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen ¿qué? Que entreguen su cuerpo a Dios. Dice solamente el alma, los pensamientos, las buenas acciones. Dice entreguen su cuerpo completamente. Algunos solamente han dicho, no, al Señor solamente hay que entregarle el corazón. Hay que entregarle nuestra alma, hay que entregarle nuestro espíritu. Pero aquí la Biblia me dice, debo ofrecer. Soy yo. Dios no lo va a venir a hacer por mí. El pastor no lo va a venir a hacer por mí. Soy yo quien tengo que hacerlo voluntariamente. Así que el deseo del apóstol Pablo dice, amados hermanos, les ruego, les suplico, les pido que por favor entreguen cada uno de ustedes su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Pablo les está diciendo, ustedes han visto el favor de Dios. ¿Quién aquí ha visto el favor de Dios? Han pasado ya casi 11 meses completos. El sábado finaliza ya este mes de noviembre y el domingo iniciamos el mes 12. Y hasta aquí podemos decir, Dios ha sido bueno. Sabes, hoy en los Estados Unidos y en México y en algunos otros países de Centroamérica se celebra lo que se conoce como el Happy Thanksgiving Day, que es el Día de Acción de Gracias. Es el cuarto jueves del mes de noviembre. Y es un día dedicado completamente a dar gracias. Todos nosotros tenemos razones para dar gracias. No solamente darle gracias a Dios. No solamente para decir gracias Señor porque me salvaste, gracias porque me amas, gracias porque me has dado tus promesas, gracias porque hasta aquí tú me has sostenido con vida, con salud, porque has guardado a mi familia. Hay muchas razones para agradecer, pero también agradecerle quizás a tus padres, agradecerle a tus hermanos, agradecerle a tus hijos, agradecerle a alguien por algo que ha hecho contigo o que ha hecho por ti. Tenemos que ser completamente agradecidos en todo. El Señor está diciendo a través de Pablo, entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y Dios ha hecho mucho a favor de nosotros. Si solamente dejamos el sacrificio de Cristo, es lo mejor que el Señor pudo haber hecho por nosotros. Entregar a su Hijo Jesucristo por ti y por mí. El mejor regalo que tú y yo podemos recibir es a Cristo Jesús en nuestra vida. Es el mejor regalo. Como les decía hace casi un mes, el 31 de octubre, este regalo no es un regalo que yo merezco, que yo hago mérito para recibirlo, ni que puedo ganarlo, sino que es algo que Él me da por su gracia. Es algo que Él da simplemente porque así le place hacerlo. Ninguno de nosotros podemos hacer los suficientes méritos para ganarnos el favor de Dios. No importa qué tan bueno creas que seas, no importa cuánto te esfuerces por hacer lo bueno, no importa aunque digas yo no le hago daño a nadie, moralmente soy bueno y correcto, no importa, aún así no eres digno de merecer
el favor de Dios. Pero Dios en su misericordia nos da de su favor, nos da de su gracia, nos da de ese regalo perfecto a través de su Hijo Jesucristo, que es la vida eterna. Así que Pablo continúa diciendo que sea un sacrificio vivo y santo. Es decir, que tú y yo tenemos que ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo delante de Él. No puede ser un sacrificio con obras muertas, un sacrificio que constantemente nuestro cuerpo se esté dejando llevar por el pecado, un sacrificio en el cual constantemente estemos dándole rienda suelta a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, porque ese sacrificio no le va a agradar a Dios. Dios desea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma ¿de qué? A ver si ponen nuevamente el versículo para que todos podamos leerlo. El final del versículo 1 de Romanos 12, Pablo dice: esa es la verdadera forma de adorarlo. Los propósitos de los altares en el Antiguo Testamento eran para adorar a Dios. Pero ahora en Cristo Jesús ya no tenemos que ofrecer sacrificios de animales, ni de frutas, ni de vegetales, ni de granos, sino que ahora nuestras propias vidas debemos presentarlas delante de Él como un sacrificio vivo y santo, que es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Ese es el tipo de sacrificio que al Señor le gusta, que debemos presentarlo todos los días. Nuestro cuerpo debemos presentarlo al Señor todos los días, decir: Señor, hoy te necesito porque soy pecador. Hoy te necesito porque mis pensamientos quizás van a pensar cosas que te desagradan. Mis ojos quizás van a ver cosas que te van a ofender. De mi boca saldrán palabras que quizás vayan a ofender a mi prójimo, que te vayan a ofender a ti. Hoy te necesito más que nunca, más que ayer, y mañana te voy a necesitar más que hoy. Necesito de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, porque sin ti no puedo. La palabra nos dice que alejados de Él, nada podemos hacer. Nada. Así que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante del Señor. Quizás tú te estarás preguntando: ¿pero cómo lo hago? Pídele la ayuda al Espíritu Santo y lee la palabra. Créeme que el Señor te va a dar la respuesta. Porque cada uno de nosotros tiene diferentes áreas con las que debe trabajar, en las que debemos entregarle a Dios, en las que el Señor tiene que moldearnos, nuestro temperamento, nuestro carácter, la forma en cómo hablamos, tratamos a los demás. Cada uno de nosotros necesita entregarse por completo al Señor. No entregar solo una parte, decir: Dios, te entrego esta parte de mi vida, pero esta otra parte déjamela a mí, yo me encargo. Ese sacrificio no le agrada al Señor. Con Dios es o todo o nada. No hay punto intermedio. El Señor mismo dice: el que es tibio, lo vomitaré de mi boca. O eres frío o eres caliente. O estás realmente encendido por la presencia del Señor, o estás realmente frío por irte al mundo. Y la palabra lo dice. No lo digo yo. Si realmente tú quieres ofrecer tu vida al Señor, ponte en pie en esta noche. Vamos a orar. Ya nos estamos preparando para entrar en este mes de diciembre, lo que llamamos como el avivafuego. Queremos que Dios avive nuestros corazones. Que la llama de la presencia del Señor avive de tal manera nuestros corazones que nada de nosotros se quede sin estar sumergido en la presencia del Señor.
Pero para ello, para que el Señor pueda venir, su presencia pueda venir e inundarnos por completo, tenemos que ofrecernos como el sacrificio vivo. Porque la llama no puede consumir algo que tú y yo no podemos ofrecer. Cuando tú ofreces algo a la llama, el Señor entonces se encarga de trabajar en esa llama, ese sacrificio. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en esta noche nos presentamos delante de ti. Como nos dice Pablo, presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo delante de ti, sabiendo que no somos santos por nuestras propias acciones, sino porque Cristo nos ha santificado a través de su obra perfecta en la cruz del Calvario. A través de ese sacrificio perfecto, ahora somos declarados limpios, justos y santos. Ya no somos más culpables delante del Padre. Ahora somos limpios, limpios de toda pecaminosidad de nuestra conciencia, de toda maldad en nuestro corazón. Y ahora somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, como dice Romanos 8. Los que son hijos de Dios, estos son realmente guiados por el Espíritu de Dios. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíes en nuestro día a día, porque te necesitamos. Y ahora que estamos por entrar a estas festividades donde quizás algunos se distraen por todo lo que el mundo ofrece, porque son épocas quizás bonitas de muchas festividades, de muchas celebraciones, pero algunos pierden el foco, donde hemos olvidado, aunque la fecha no es exacta, celebramos la Navidad, que significa natividad, que se celebra el nacimiento de Cristo. Y es una razón maravillosa para poder proclamar el Evangelio de Jesucristo, donde las personas están accesibles a poderles hablar y decir: oye, ¿tú celebras la Navidad? Pues déjame contarte que el propósito de la Navidad es Cristo. Sin Cristo, la Navidad no tiene sentido. Sin Cristo, estas épocas festivas no tendrían ningún sentido. Él es el que le da sentido a nuestras vidas. Él es el que puede llenar y satisfacer total y completamente nuestras vidas. La palabra nos dice que Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es la plenitud de Dios, quien puede satisfacer tanto mi alma que no necesito que nada externo llegue a satisfacerme, porque quizás aunque mi pareja me puede satisfacer, aunque el dinero me puede satisfacer, aunque muchas cosas externas pueden traerme satisfacción, ninguna de esas satisfacción es duradera y para siempre, pero solo Cristo es para siempre. Tú eres para siempre, Señor. Y hoy te anhelamos más que nunca y queremos, Señor, que nuestras vidas puedan ser agradables delante de ti. Que podamos ofrecer una alabanza genuina al Dios Todopoderoso. Que podamos ofrecer nuestros cuerpos delante de ti, Señor. Aún siendo imperfectos, pero que tú nos declaras perfectos, porque ahora Cristo obra en nosotros. Así como Pablo pudo declarar: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que tú, oh Señor, seas quien vivas en cada uno de nosotros. Que tú nos guíes, nos direcciones en cada paso, en cada toma de decisión, en todo lo que digamos, en todo lo que pensamos, que sea direccionado por ti hasta el día de tu venida, en el cual tú nos llames a estar contigo, Señor, por toda la eternidad y celebrar fiestas al Dios vivo. Por eso, gracias yo te doy en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y antes de despedirnos, me gustaría preguntar: ¿hay alguien que nos visite por primera vez? Que pueda levantar su mano. ¿Primera o segunda vez? Aquí. ¿Te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón, el Señor de tu vida? Me gustaría que pudieras pasar aquí enfrente.
también pásale adelante. Tengo una excelente noticia para ustedes. Cristo murió por ustedes para que ustedes no sufrieran la ira de Dios. Todos los que estamos aquí un día tomamos la decisión de seguir a Cristo como el Señor de nuestra vida. No crean que porque estar aquí somos perfectos, no nos equivocamos, sí, pero tenemos la ayuda del Señor para continuar adelante. Aún con nuestros errores, nuestras fallas, Él nos ayuda. ¿Les gustaría a ustedes abrirle su corazón a Cristo? Vamos a hacer una oración y me gustaría que la repitan. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como el único, suficiente Salvador de mi vida. Te entrego todo lo que soy como un sacrificio a ti, para que vengas y habites en mi vida. Perdona todos mis pecados en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y lávame con la sangre de Cristo Jesús. Y hoy quiero renunciar a mi vida pasada de pecado, de desobediencia, y ahora quiero vivir una vida que a ti te agrada hasta el día de tu venida por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso al Señor por sus vidas? A partir de hoy, nos dice la Biblia, que ustedes pasan a ser hijos de Dios. El mundo dice, todos somos hijos de Dios, pero la Biblia nos dice, todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, inmediatamente pasa a ser hijo de Dios. Todos los que lo aceptan pasan a ser hijos de Dios. Y detrás de ustedes tienen a una persona que les va a dar un abrazo, parte de la iglesia, porque ahora ustedes son parte de la familia. Pueden darse la vuelta. Y ahora son parte de la familia en Cristo Jesús. Ahora son nuestras hermanas en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que hay fiesta en los cielos porque un pecador se arrepiente. Amén. También hay fiesta aquí en la tierra, aquí en este lugar, porque el Señor ha derramado su gracia sobre estas personas. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Están despedidos, que la presencia del Señor les acompañe. Los esperamos el domingo 8:30 de la mañana. Vengan puntuales. Primer día del mes de diciembre. Vamos a iniciar con algo maravilloso este mes de diciembre, así que no se lo pierdan. El Señor les bendiga.